Anybody here a fan of the show Gold Rush? ¿A quién le gusta el show llamado Gold Rush? I see that hand. The one hand. Yo veo esa mano, una mano. One brave hand. No, hay más ahí. Maybe there's some more of you. Hay más de ustedes. I need to tell you a little bit about the show this morning. Yo necesito contarle un poco de este programa. And I promise you that it connects with the Bible. So stick with me. Le prometo que tiene una conexión a la Biblia, así que preste atención, por favor. It is a show on the History Channel or Discovery Channel, something like that. Es un programa en el canal de historia o Discovery Channel. And as you might imagine, it has to do with gold. Y como usted se puede imaginar, tiene que ver con el oro. It follows various groups of men who are in Alaska and they are mining for gold. Cámaras siguen a varios grupos de hombres y tal vez mujeres que están buscando oro, en búsqueda de oro. Now, for our purposes this morning, there's a couple main characters that I need to introduce you to. Ahora, para nuestros propósitos esta mañana hay algunos personajes principales que tengo que introducir. Let's start off with the man they call the Viking. Empecemos con el hombre que llaman el vikingo. This is Tony Beats. Este se llama Tony Beats. He, I believe, is originally from the Ukraine. Yo creo que él es de Ucrania. Ucrania, okay, Ucrania. I was going to say Ucrania, but that didn't sound No, it's Ucrania. not right. It's not Spanish. Lo siento. Ucrania. Ucrania. I will help you. Where is Edward? Tony is originally from the Ukraine, and his wife is from the Ukraine as well. Tony es originalmente de Ucrania y también su esposa es de Ucrania. They are very staunch, hard people. Ellos son personas como muy duras, muy fuertes. Even though Tony is speaking English on the show, everything he says is subtitled. Aunque Tony habla inglés en el programa, todo lo que dice tiene subtítulos. And every fifth word is just characters, because it's a cuss word. Y cada quinta palabra son son otros símbolos porque son palabras malas. But Tony is one of the best gold miners in all of Alaska. Pero Tony es uno de los mejores minadores de oro en toda Alaska. Tony knows how to get gold out of the ground. Tony sabe cómo sacar el oro del suelo. And he does it on a great scale. Y él lo hace en una escala muy grande. And he makes a lot of money. Y él gana mucho dinero. But being a good gold miner, he doesn't only own the land he's mining. Pero siendo un buen minador de oro, no solamente él es dueño de la tierra que está minando. He's got lots of other property as well that he owns. Él tiene otras propiedades de las que él es dueño. So that's where Parker Schnabel comes in. Así a esto le viene nuestro próximo personaje, Parker. Parker, I believe, is 20 years old now. Parker yo creo que tiene 20 años. He's been gold mining since he was a little kid with his grandfather. Él ha estado minando desde que era niño con su abuelo. But he left his grandfather's mine Pero él se fue de la mina de su abuelo because he wanted bigger machines, bigger land, and bigger gold. porque él quería máquinas más grandes, tierra más grande y oro más grande. So that is what brought Tony and Parker together. Así que esto fue lo que unió a Tony y a Parker. Tony has the land, Tony tiene la tierra, Parker needs land. Parker necesita tierra. Tony can only mine in one place, Tony solamente puede minar en un lugar and Parker needs a place to mine. y Parker necesita un lugar para minar. So as this works in all situations with an owner and with workers, they make a deal. Y así que como funciona en cada situación con un dueño y con los trabajadores, ellos hacen un pacto. And Tony says, Parker, for every ounce of gold, you're going to give me X percentage. Y Tony dice, Parker, por cada onza de oro, tú me vas a dar un porcentaje de eso. For every 10 ounces that you mine, you're going to give me 1. Por cada 10 onzas de oro que tú minas, tú me vas a dar una onza. And if you do really, really well, then that number is going to go up the more gold you get. Y así, y si a ti te va muy bien, este número va a subir cuanto más oro tú minas. And when Parker didn't have any place to mine, he was very happy with those terms. Y cuando Parker no tenía ningún lugar donde minar, le gustaban estos términos. And so every week when they do what's called a clean out, you get the gold out of the machines. Así que cada semana cuando hacen como una limpieza que saquen el oro de las máquinas, Tony comes flying in his truck because he's busy. Tony viene volando, él va como volando en su camión porque está muy ocupado. But he's never too busy to miss out on Parker weighing the gold. Pero él nunca está tan ocupado para no estar ahí cuando Parker está pesando el oro.
And then Parker gives him his percentage. Y entonces Parker le da el porcentaje que le pertenece a él. But I want you to imagine a little bit of a different scenario. Pero yo quiero que usted se imagine un escenario un poquito diferente. Imagine that Tony lived far away. Imagínese que Tony vive muy lejos. He wasn't able to be there to collect that gold. Él no pudo llegar ahí para colectar su parte del oro. So he sends one of his workers. Así que le envía a uno de sus trabajadores. The worker shows up. He says, "Hey Parker, it's time to give Tony a portion of the gold." El trabajador llega y le dice, oye Parker, es hora de darle a Tony el porcentaje que le pertenece. And Parker and his crew, they look at this guy and they say, "You know what? We don't really think that we should give you any gold." Y Parker y los empleados de Parker lo miran y le dicen, bueno, yo no creo que tenemos que darte el oro. And there's a little bit of an argument and they run him off. Y hay un poquito de discusión y ellos lo corren, lo echan afuera. So Tony sends somebody else, a little bit higher up the chain. Entonces Tony envía a alguien más, alguien un poquito más importante. He says, "Guys, you got to pay up the gold that is owed to Tony." Este señor viene y le dice, muchachos, ustedes tienen que pagar el oro que le pertenece a Tony. And he won't leave. Y él no se va a ir. And so Parker and his crew, they physically beat him. Entonces Parker y los empleados de Parker físicamente lo golpean. And they send him on his way. Y ellos lo envían en su camino. Well, Tony won't be stopped. Bueno, Tony no va a ser detenido. So he sends another. Así que le envía a otra persona. And another. Y otra persona. And another. Y otra persona. And each of these people is received in the same fashion. Y cada una de estas personas es recibida de la misma manera. Parker and his crew, they either beat them up. Parker y los empleados de él tal vez lo golpean. They run them off. Ellos lo corren. A couple of them they actually kill. Algunos de ellos tal vez lo matan o asesinan. And Tony says, "You know, I've only got one option left. Y Tony dice, solamente me queda una opción. I've got my son Kevin. Yo tengo mi hijo Kevin. I'm going to send Kevin. Yo voy a enviar a Kevin. Because since he's my son, Porque- surely they will respect him." Porque como él es mi hijo, ciertamente lo van a respetar. Well, Parker and his crew, they know who Kevin is. Bueno, Parker y los empleados de él, ellos conocen a Kevin. And instead of respecting Kevin, Y en vez de respetar a Kevin, they have a thought. ellos tienen un pensamiento. They say, "Well, Kevin is the only heir to this gold mine. Ellos dicen, bueno, Kevin es el único heredero de esta tierra de oro. We're presently occupying the mine. Presentemente nosotros estamos ocupando esta mina. And so if we kill Kevin, Así que si matamos a Kevin, then we can put ourselves in line to take this land for ourselves. nosotros estamos alineados para tomar posesión de la tierra. We won't have to give gold to anybody." No tenemos que darle nuestro oro a nadie más. So they take Kevin and they kill Kevin. Así que ellos toman a Kevin y lo asesinan. What should happen to Parker and his crew? ¿Qué debe de ocurrirle a Parker y a sus empleados? If things on the show really were to unfold that way, what would justly be due to Parker? Si este programa se desenvolviera de esta manera, ¿qué sería la justicia o cuál sería la justicia para Parker? Now keep that question in your mind, Ahora mantenga esta pregunta en sus mentes. but jump with me into the Gospel of Mark, Pero vamos a buscar en el libro de Marco, chapter 12. capítulo 12, See if we see any similarities between these two stories. ver si vemos algunas similitudes en estas dos historias. Mark 12, verses 1 through 9. Marcos 12, del 1 al 9. Jesus then began to speak to them in parables. A man planted a vineyard. Entonces comenzó Jesús a hablarle en parábolas. Un hombre plantó un viñedo. He put a wall around it, dug a pit for the winepress, and built a watchtower. Él lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Then he rented the vineyard to some farmers, and he moved to another place. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. At harvest time, he sent a servant to the tenants to collect from them some of the fruit of the vineyard. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de su fruto. But they seized him, beat him, and sent him away empty-handed. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Then he sent another servant to them. They struck this man on the head and treated him shamefully. Entonces les mandó otro siervo a este, le rompieron la cabeza y lo humillaron. He sent still another, and that one they killed. He sent many others,
Some of them they beat, others they killed. Mandó a otros y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. He had one left to send, a son whom he loved. He sent him last of all, saying, they will respect my son. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. But the tenants said to one another, this is the heir, come let's kill him, and the inheritance will be ours. Pero aquellos labradores se dijeron el uno al otro, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. So they took him and killed him and threw him out of the vineyard. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. What then will the owner of the vineyard do? ¿Qué hará el dueño? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. Volverá, acabará con los labradores y le dará el viñedo a otros. What is Jesus talking about? ¿De qué está hablando Jesús? Obviously he's talking about a vineyard. Obviamente está hablando de un viñedo. What is the meaning behind the meaning? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el significado detrás del viñedo? And with whom is he speaking? ¿Con quién está él hablando? As he does many times, he's speaking with the religious leaders of that day. Como lo hace muchas veces, él está hablando con los líderes religiosos de ese día. And he uses some terminology that would be very familiar to them, but is not very familiar to us. Y él usa terminología que es muy familiar para ellos, pero no es familiar para nosotros. We do not generally possess vineyards here in Central Ohio. Generalmente en Ohio Central no tenemos viñedos. We don't work vineyards. No trabajamos en viñedos. We don't know much about grapes or wine, the process of those. O no conocemos mucho de las uvas o el vino y el proceso de todo esto. But in Israel, a vineyard was prime real estate. Pero en Israel un viñedo era tierra de mucha importancia. If you had your pick of where you wanted to be and there was a vineyard and you could choose that place, you would pick it. Si usted tuviera la opción donde vivir y había un viñedo y usted podía escoger esa tierra, usted lo hubiera escogido. But also, throughout the Old Testament, Israel is called a vineyard. Pero también a través del Antiguo Testamento a Israel se le llama un viñedo. And so Jesus is communicating a meaning through this parable Así que Jesús está comunicando un significado a través de esta parábola about Israel, acerca de Israel, about God, acerca de Dios, about the Jewish people, acerca del pueblo judío and about the prophets and the messengers that God had sent to them. y acerca de los profetas y los mensajeros que Dios le había enviado. But we've got to understand, what was this original agreement Pero tenemos que entender cuál era este pacto que tenían originalmente, that God made between himself and the Jewish people? que Dios había hecho entre él y el pueblo judío. Remember, the vineyard represents Israel. Recuerde usted, el viñedo representa a Israel. God is the owner. Dios es el dueño. God established Israel where they were. Dios establece a Israel donde ellos se encuentran. They were enslaved in Egypt. Ellos eran esclavos en Egipto. They didn't escape because they were wily or strong. Ellos no escaparon porque ellos eran inteligentes o fuertes. They were rescued by God. Ellos fueron rescatados por Dios. And then eventually they were delivered into what's called the promised land. Y eventualmente ellos llegaron a lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. And Jesus says, listen, God established this vineyard, this land for you. Y Jesús le dice, escuchen, Dios estableció esta tierra, este viñedo para ustedes. He built it. Él lo construyó. He put a wall around it. Él puso una pared alrededor de ello. He built a wine press. He gave you everything that was necessary. Él construyó, Él le dio todo lo que es necesario para ustedes sobrevivir. And then he invited you to live there and to occupy that. Y Él le invitó para que ustedes vivieran allí y ocuparan esta tierra. And to work that land. Y para trabajar en esta tierra. You see, God had chosen the Jewish people not because he didn't care about anybody else. Ve usted, Dios había escogido al pueblo judío no porque no le importaba a nadie más. But he chose them because he had to start somewhere. Pero Él los escogió porque Él tenía que empezar en algún lugar. If you were going to tell all of your friends about your new favorite restaurant called The Melt at Easton, Si usted le fuera a decir a todos sus amigos de un restaurante favorito llamado El Melt en Easton, you would have to start with somebody, right? usted tiene que empezar con alguien. So I started with Jeremy Ketterman. Así que yo empecé con Jeremy Ketterman. And then coincidentally, Jeremy and Michelle went to Melt last Y night. por coincidencia ellos fueron a ese restaurante anoche.
because apparently they thought my recommendation was worth investigation. Porque ellos pensaron que mi recomendación valía la pena investigar. God started with a guy named Abraham. Dios empezó con un hombre llamado Abraham. And he said, Abraham, I'm going to bless you Y le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir so that you can keep it all to yourself. para que tú te puedas quedar con todo esto. That's not what God said. Esto no es lo que dijo Dios. God said, Abraham, I'm going to bless you so that you can bless all Él nations. dijo, Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición a todas las naciones. And the Jewish people, they are the descendants of Abraham. Y los judíos, el pueblo judío, son la descendencia de Abraham. But through the years, this bless all nations part got pretty muddy. Pero a través de los años, esta parte de bendecir a todas las naciones se convirtió un poquito borroso. And yet God continued working with this group of people. Pero aún así Dios continuaba trabajando con este grupo de personas. He said, I'm going to be your God. Él le dijo, yo voy a ser tu Dios. And you are going to be my Y people. ustedes serán mi pueblo. But you have to live life the way that I tell you to live Pero life. tienen que vivir la vida en la manera que yo le digo que vivan. And when you do that, Y cuando ustedes hagan esto, you will have my protection. You will have my presence. tendrán mi protección, tendrán mi presencia. Well, that didn't go so well. Bueno, esto no funcionó muy bien. But God, He doesn't give up easily. Pero Dios no se rinde fácilmente. He's infinitely patient, which I appreciate greatly. Su paciencia es infinita, lo que yo aprecio. And so He said, look, my people, they're confused, they're wandering away. Y él dice, mira, mi pueblo está confundido, ellos están caminando por todos lados. I'm going to send them a prophet. Yo les voy a enviar un profeta. I'm going to send them somebody that will correct them, that will say, remember what God told us. Yo les voy a enviar a alguien que lo va a corregir y le va a decir, recuerden lo que Dios nos dijo. But according to our parable, all of those servants, all of those messengers were rejected, they were beaten, they were killed. Pero de acuerdo a nuestra parábola, todos estos mensajeros, todos estos siervos fueron golpeados y fueron asesinados. And ultimately here in this story, Jesus talks a little bit about himself. Y últimamente en la historia, al final Jesús empieza a hablar un poquito acerca de sí mismo. He says the vineyard owner, he sent his son Él dice, el dueño de la viña, él envió a su hijo with the false hope that they would respect his son. con la falsa esperanza de que ellos iban a respetar a su hijo. They would listen to his son. Ellos iban a escuchar a su hijo. These wandering people would allow the son to correct them. Estas personas se iban a permitir que su hijo los corrigiera. And instead it results in the death of the son. Pero al contrario, el resultado es la muerte del hijo. What is the result? ¿Cuál es el resultado? What should become of Parker and his crew on that gold mine? ¿Qué le tiene que pasar a Parker y a sus empleados en esa mina de oro? They entered into a contract with Tony. Ellos hicieron un pacto, hicieron un trato con Tony. But when the gold started showing up, Pero cuando el oro empezó a salir, they didn't want to honor that contract. ellos no querían honrar este contrato, este pacto. What should happen to them? ¿Qué le debe de ocurrir a ellos? What should happen to the tenants here in the vineyard? ¿Qué le debe de ocurrir a los labradores ahí en la viña? They were given a gift. Ellos se le dio un regalo. Take this land, use this land. Tomen esta tierra, usen esta tierra. It's got everything you need. Tiene todo lo que necesitan. It will provide for you a good harvest. Va a proveer para ustedes una buena cosecha. And then they refused to honor the agreement that they had entered into. Y después ellos se rehusaron a honrar el pacto, el contrato que habían hecho. Verse 9 gives us a harsh answer. Versículo 9 nos da una respuesta muy dura, muy difícil. What then will the owner of the vineyard do? ¿Qué hará el dueño? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Naturally, when we hear stories like this, Naturalmente, cuando escuchamos historias como estas, who do you identify with? ¿con quién se identifica usted? If you were to place yourself in the story, who would you imagine yourself to be? Si usted se pusiera en esta historia, ¿quién se imagina usted que es? I'm Tony Beats. Yo soy Tony. I just cut my beard a little bit, but Yo me afeité un poco mi barba.
I think we typically tend to identify with the owners. Yo creo que típicamente nos identificamos con los dueños, con el dueño. We're the ones who were treated wrong. Nosotros somos aquellos que nos tratan mal. We held up our side of the bargain. Nosotros cumplimos la parte de nuestro trato. But the other party, they broke their side of the contract. Pero las otras personas, ellos no honraron la parte de su contrato. But what Jesus is saying is, we are the farmers. Pero lo que Jesús está diciendo es que usted y yo somos los labradores. We're not the owners. Nosotros no somos los dueños. We're not Tony. Nosotros no somos Tony. We're Parker. We're Parker's crew. Somos Parker, somos los trabajadores de Parker. We're rebellious. Somos personas que se rebelan. We don't want to honor our half of the agreement that was made. No queremos honrar la mitad del contrato que se hizo. What's the result? ¿Cuál es el resultado? What does Jesus want his listeners then to understand? ¿Qué quiere Jesús que sus oyentes entiendan? What does Jesus want us to grasp today? ¿Qué quiere Jesús que nosotros entendamos hoy? The old covenant is gone. El viejo pacto ya ha pasado. The old covenant from the Old Testament is gone. El viejo pacto del Antiguo Testamento ya ha expirado. That agreement that God made with the Jewish people, Este pacto que Dios hizo con el pueblo judío, it came with long lists of things that you could and could not do. vino con una lista muy pero muy larga de cosas que usted debía y no debía hacer. And it communicated, in a sense, your inability to be in a right relationship with God. Y esto comunicó, como es decir, su inhabilidad de estar en una relación correcta con Dios. Because for every 3 rules that you obey, Porque por cada 3 reglas que usted obedece, you broke 2. usted rompía 2. The old way showed mankind that they couldn't do it. El viejo pacto le mostraba a la humanidad que ellos no podían hacerlo. They couldn't follow God's rules. Ellos no podían seguir las reglas de Dios. They couldn't please God through their performance. Ellos no podían placer a Dios a través de sus actos. And so Jesus showed up and he creates for us a new covenant, a new agreement, a new contract. Así que Jesús viene a la escena y Él crea para nosotros un nuevo pacto, un nuevo contrato. Shortly after this, in the book of Mark, we will hear the story of Jesus having dinner for the last time with his disciples. Un poco después del pasaje que leímos hoy, podemos leer de cómo Jesús estaba cenando con sus discípulos y le hablaba de su muerte. And at what we have called the Last Supper, Lo que nosotros llamamos hoy la Santa Cena. Jesus takes bread and he takes wine. Jesús toma el pan y Él toma el vino. And he says, this is the new covenant. Y Él dice, este es el nuevo pacto. The new covenant. El nuevo pacto. For us, that doesn't carry much weight when we hear those words. Para nosotros eso no significa mucho cuando escuchamos esas palabras. His disciples would have been like, what are you talking about, new covenant? Sus discípulos tal vez estaban pensando, ¿de qué estás hablando? Un nuevo pacto. We already have a covenant. Ya tenemos un pacto. We already have a contract with God. Ya tenemos un contrato con Dios. And Jesus says, yeah, but you guys, that covenant is not the best one for you. Y Jesús le dice, bueno, escuchen, este contrato no es lo mejor para ustedes. I'm going to fulfill that one. Yo voy a cumplir este contrato. I'm going to be the sacrifice that is the end of all sacrifice. Yo voy a hacer el sacrificio que va a parar todos los sacrificios. And I'm going to set up for you a new agreement Y yo le voy a entregar a ustedes un nuevo contrato that's based in the broken body of Christ, que es basado en el cuerpo roto de Cristo, the shed blood of Christ, la sangre derramada de Cristo in that sacrifice that he made for us. y ese sacrificio que Él hizo por nosotros. He hit the reset button. Él empezó de nuevo. He went onto the computer and he hit restore default Él settings. fue a la computadora y Él hizo restaurar todos el sistema original. He set everything back. Él volvió todo atrás. Every single person could start from scratch with God Cada persona puede empezar desde cero con Dios because of the sacrifice that Christ made. por causa del sacrificio que Cristo Jesús hizo. The old covenant is gone and a new covenant has been made. El viejo pacto ha pasado y un nuevo pacto ha sido hecho. And there's something interesting that came along with this new covenant. Y hay algo interesante que vino con este nuevo contrato. It was a greater revelation of what God was trying to do from the beginning. Fue una más grande revelación de lo que Dios estaba tratando de hacer desde el principio. This vineyard, this dwelling place for God's people. Esta viña, este lugar donde el pueblo de Dios habitaría.
It was no longer a country club. Ya no era un club privado. It now became a public park. Ahora era un parque público. You didn't have to dress a certain way to get in. Usted no se tenía que vestir de una manera necesaria para entrar. You didn't have to shave your beard or not shave your beard. Usted no tenía que afeitarse o no afeitarse. You didn't have to drive a certain car. Usted no tenía que manejar un tipo de carro diferente. Anybody who wants to go to the park can go to the park. Cada persona, cualquier persona que quiera ir al parque puede ir al parque. Everybody is welcome in the park. Todos son bienvenidos en el parque. Because remember, God wanted to get to all people. Porque recuerde usted, Dios quería llegar a todas las personas. He said, Abraham, I'm going to bless you so that you can bless all Él nations. dijo, Abraham, te voy a bendecir para que tú bendigas a todas las naciones. God was never trying to be exclusive. Dios nunca estaba tratando de tener un solo grupo de personas. His people made it exclusive. Su pueblo lo hicieron de esta manera. And sometimes we do too. Y a veces usted y yo lo hacemos también. If there's anybody that crosses your mind when we ask the question, who doesn't belong in this church? Si hay cualquier persona que viene a su mente cuando preguntamos quién no pertenece en esta iglesia. If there's any particular person that comes to your mind that you say doesn't belong, Si hay alguna persona en particular que viene a su mente cuando usted piensa quién no pertenece, I want to warn you yo quiero advertirles, that you're on very dangerous ground. usted está en tierra peligrosa. It's a public park. Eso es un parque público, It's not a country club. no es un club privado. Nobody's excluded. Nadie está excluido. Everybody has a right to come into a relationship with Christ. Todos tienen el derecho de entrar en una relación con Cristo, But you have to be willing to surrender to His transformation. pero usted tiene que estar dispuesto a rendirse a su transformación. Everybody is welcome to have a relationship with Christ. Cualquier persona, todos están bienvenidos para tener una relación con Cristo. But I don't get to tell Jesus which parts of my life He can affect and which parts He can't. Pero yo no puedo decirle a Jesús qué parte de mi vida Él puede tocar y qué partes de mi vida Él tiene que dejar. Because then I've just told God that I know better than He does. Porque entonces le estoy diciendo a Dios, yo conozco mi vida mejor de lo que tú la conoces. I've told Him that this 70% of me He can save, but the other 30% I'm quite content. Yo le estoy diciendo que 70% de mí Él puede salvar, pero el 30% de mí está bien. And I think it's fine just the way that it Y is. yo creo que está bien la manera que lo es. We must be willing, guys, to surrender to His transformation. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos a su transformación. For my teachers who are here, Para los maestros que están aquí, is there anything more frustrating than a student who thinks they already know what you're teaching? ¿hay algo más frustrante que un estudiante que ya sabe, que cree que sabe lo que usted está enseñando? Thank you, Chad. Gracias, Chad. When Chad has a student who comes in and says, no, I already know all this stuff. Cuando Chad tiene un estudiante que dice, pues ya yo me sé todo esto. And Chad is thinking, man, if you would just let me teach you, Y Chad está pensando, si solamente me dejas enseñarte, you could learn so much. puedes aprender tanto. It would help so much. Esto ayudaría tanto. But you've got to come in ready to learn. Pero usted tiene que venir listo para aprender. We've got to come to Christ ready for Him to work in us. Necesitamos venir a Cristo listo para que Él trabaje en nosotros. And then there is a natural result that should come from His transformation in our lives. Y hay un resultado natural que debe de ocurrir cuando su transformación viene a nuestras vidas. You've got to produce fruit. Tienes que producir fruto. You have to produce fruit. Tienes que producir fruto. What does verse 2 say? Look back at verse 2. ¿Qué dice el versículo 2? He came to collect some of the fruit. Él vino a colectar alguna parte del fruto. Now, it doesn't say how much fruit there was. No dice cuánto fruto había. There could have been 3 grapes. Tal vez habían 3 uvas. But the owner was coming to collect some. Pero el dueño venía a colectar alguna parte del fruto. Because what does a vineyard do? Porque ¿qué hace un viñedo? A vineyard produces grapes. Un viñedo produce uvas. A vine that doesn't produce grapes Una viña que no produce uvas is useless. no sirve. It gets disregarded. Esta se echa a un lado. There's got to be fruit in us. Tiene que haber fruto en nosotros. Our lives cannot look the same today Nuestras vidas no pueden ser iguales hoy that they did 2 weeks ago, de lo que fue hace 2 semanas, or 2 years o ago, 2 años atrás, or 20 years o ago. 20 años atrás. Some of us have been at this for quite a long time. Algunos de nosotros hemos estado en esto por mucho tiempo. And the question for you is,
do I reflect more of Christ's image today Y la pregunta para usted hoy, ¿reflejo yo la imagen de Cristo más hoy than I did before? de lo que yo lo hice antes? And if the answer is no, Y si la respuesta es no, then you have stopped surrendering to Christ's transformation. entonces se ha detenido rendirse a la transformación de Cristo. Now, Ahora, some of the rest of you, ahora el resto de ustedes, when I say you must produce fruit, cuando digo ustedes tienen que producir frutos, are immediately terrified. inmediatamente están atemorizados. I've had this conversation with you before, Yo he tenido esta conversación con ustedes antes. and you're so excited to produce Y fruit usted está tan emocionado para producir frutos that it's never enough. que nunca es suficiente. And you're always afraid that God is going to send you to hell because you've only produced so many Y grapes. siempre está preocupado de que Dios lo enviara al infierno porque solamente ha producido un número de uvas. There is no prescribed quantity. No hay una cantidad exacta. But answer this question. Pero responda a esto. Do you love God? ¿Ama usted a Dios? Do you love your neighbor? ¿Ama usted a su vecino, a su prójimo? And are you genuinely trying to do those in increasing fashion? ¿Y está usted genuinamente tratando de aumentar este amor? You see, the Old Covenant had this long list of rules. Ve usted, el viejo pacto tenía esta lista larga de reglas. And Jesus says, let me simplify Y it. Jesús le dice, déjenme simplificar. Love God with everything you have. Ame a Dios con todo lo que tiene. And love your neighbor like yourself. Y ame a su prójimo como a sí mismo. Everything that you can look at in the Old Testament hangs on these two commands. Todo lo que usted mire en la lista del Antiguo Testamento tiene que ver, se basa en estos dos mandamientos. Why don't we steal? ¿Por qué no robamos? Because we love the person who worked diligently to buy that thing. Porque amamos a la persona que trabajó arduamente para ganar eso. And it's not loving to them to take it from Y them. no es un acto de amor cuando nosotros les robamos. You can think about all of your interpersonal interactions, Usted puede pensar en todas sus interacciones interpersonales. and you can boil them down to that. Y usted puede llegar a resumir hasta este punto. Am I loving this person the way that I would expect them to love me? Estoy amando yo a esta persona de la misma manera que espero que ellos me amen. And Jesus says, you know what? That's a sufficient guideline for Y you. Jesús le dice, esto es suficiente. And it's pleasing to God. Y esto es algo que complace a Dios. Everybody is welcome in God's kingdom. Todos son bienvenidos en el reino de Dios. But Jesus doesn't leave us the way that we come in. Pero Jesús no nos deja de la manera en que nosotros llegamos. He wants to work on us. Él quiere obrar en nosotros. He wants to work in us. Él quiere trabajar dentro de nosotros. And then he wants to work through us. Y después Él quiere trabajar a través de nosotros. So that we're not like the people who got it confused before. Para que no seamos como las personas que estaban confundidas antes. Who think this blessing, this relationship with God is so great. Quienes piensan que esta bendición, esta relación con Dios es tan grande. Let me just sit here in this room all by myself and enjoy it. Déjame sentarme aquí en este lugar solo y disfrutarla. God always works in us Dios siempre trabaja en nosotros so that he can work through para us. trabajar a través de nosotros. There should be that natural result Y debe haber un resultado natural of fruit being produced in our lives. de frutos que son producidos en nuestras vidas. The love that God extends to us would be transmitted out to Que others, el amor que Dios nos envía sea transmitido a todos would draw more people to come into relationship with y Christ. va a atraer a más personas a estar en una relación con Cristo.